Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más. Hoy vamos a hablar de investigación clínica, salud pública y gestión sanitaria con una figura destacadísima dentro del sector que ha formado parte del Instituto de Salud Carlos III desde hace nada más y nada menos que 35 años. Hablamos de la doctora Marina Pollán Santamaría, actual directora de este organismo público de investigación, encargado de financiar y llevar a cabo la investigación biomédica nacional. Es un placer tenerte aquí, Marina. Bienvenida. Muchas gracias. Rima y más. Marina, estás a punto de cumplir un año en tu actual cargo como directora del Instituto de Salud Carlos III, pero Sí. Tu relación con el centro viene de mucho antes, ya que te incorporaste a él en 1990. O sea, eres de hecho la primera directora que ha desarrollado su carrera en el organismo. ¿Qué balance haces de tu experiencia en el centro y qué hitos destacarías de este primer año en el cargo? Bueno, pues efectivamente soy la primera persona que llega a la dirección general desde dentro y empezando desde abajo y hace muchos años. Por lo tanto, tengo un conocimiento seguramente mayor que otros directores anteriores de lo que es el Instituto de Puertas para Adentro, de la actividad científica y de los servicios técnicos que ofrecemos tanto al Estado como a las comunidades autónomas. No obstante, tengo que decir que me ha sorprendido porque he descubierto cosas de dentro que no conocía. Y respecto a nuestra labor hacia el exterior, pues también he descubierto el papel de referencia que tiene el instituto, la cantidad de colaboraciones que tenemos y una serie de figuras consolidadas que nosotros financiamos y evaluamos y que sirven, creo, para vertebrar la investigación dentro del Sistema Nacional de Salud, porque nuestra misión es mejorar la salud a través de la ciencia. ¿Trabajas actualmente, Marina, en alguna investigación? ¿Es posible compaginar la investigación y la gestión? No, he abandonado mis proyectos. Bueno, he buscado personas de lo que era mi grupo de investigación que puedan liderar esos proyectos. No me daría tiempo y además creo que no sería una buena opción porque la dirección tiene que ser ecuánime respecto a todos los proyectos de investigación. Date cuenta de que nosotros lanzamos, que acaba de salir además, la Acción Estratégica en Salud, que es la convocatoria de proyectos de investigación y de recursos humanos más importante dentro del sector salud. Entonces no creo que sea muy elegante mantener mis proyectos y a la vez representar, aunque la evaluación se realiza por paneles externos, es competitiva y yo no influyo en el resultado de los paneles de evaluación. Quiero decir, yo no impongo que un proyecto que no haya sido bien evaluado sea necesariamente financiado, pero de cara al exterior creo que estaría mal visto. Es como mantener mis líneas y no defender pues el conjunto de la investigación del país. España es líder en ensayos clínicos, de hecho somos el segundo país en el ranking internacional después de Estados Unidos, pero aún enfrentamos retos en términos de participación. ¿Qué estrategias propones para fomentar la inclusión de los pacientes en estos estudios y garantizar su éxito? Pues estamos impulsando, gracias a los fondos europeos, este año sacamos una convocatoria de 45 millones de euros para crear unidades clínicas de investigación en hospitales que tengan una cierta madurez pero que no dispongan de ellas y mejorar algunas de las existentes. Y ha sido una convocatoria de gran éxito. Ojalá hubiéramos tenido más fondos para financiar más, pero bajo esta convocatoria está la idea de acercar la posibilidad de incluirse en un ensayo clínico a todos los pacientes. Además, requerimos que esté en las unidades de atención primaria, precisamente para ese acercamiento, porque la atención primaria es la principal puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Y fomentamos también la utilización de telemedicina, es decir, la posibilidad de que pacientes que viven en un determinado territorio y que no están muy cerca de lo que sería una unidad clínica en un hospital puedan también participar a través de esta telemedicina, de esta atención online, que no siempre será online, pero facilita la inclusión de estas personas en los ensayos clínicos.
Y luego, además, el Ministerio está fomentando la estrategia de la industria farmacéutica, en la que hay un pilar de investigación que sigue reconociendo el papel de España en los ensayos clínicos y que nosotros queremos seguir potenciando. No solo que seamos el segundo país participando, sino también que seamos agentes de primer orden en la investigación, en lo que es la ciencia de los ensayos clínicos, que seamos nosotros o investigadores de nuestro entorno quienes, a través de una pregunta interesante, puedan desarrollar un ensayo clínico académico. Y tenemos una convocatoria precisamente de ensayos clínicos académicos que financiamos todos los años, que es competitiva, como el resto, está en la Acción Estratégica en Salud, y gracias a esta convocatoria pues se realizan en nuestro país ensayos clínicos que vienen, como solemos decir, de la academia, es decir, de preguntas que no necesariamente se plantea la industria, sino los propios clínicos o los investigadores del sistema. Como especialista marina en medicina preventiva y salud pública, fuiste la coordinadora científica del Estudio Nacional de Seroprevalencia de la Infección por SARS-CoV-2, NCOVID, que ha tenido un gran reconocimiento a nivel internacional. Recientemente comentabas en nuestros Levin Talks que lo que debemos preguntarnos no es si habrá una segunda pandemia, sino cuándo. Me gustaría que nos dijeras si consideras suficientes las medidas preventivas que se están tomando, como la creación, por ejemplo, de la Agencia Estatal de Salud Pública, y qué estáis haciendo en este sentido desde el Instituto de Salud Carlos III. Bueno, pues efectivamente yo no vengo del ámbito de las enfermedades infecciosas, pero sí del ámbito de la salud pública, y es cierto, periódicamente ocurren pandemias de mayor o menor magnitud y gravedad. En el COVID fue un ejemplo de un virus nuevo, ¿no? que supuso pues una cantidad no despreciable de muertes en nuestro país, porque afectaba más a las personas mayores, y España es un país relativamente envejecido. Nosotros, coordinados con Europa, lo que estamos llevando a cabo, Europa está proponiendo una estructura para que seamos capaces, ante una nueva pandemia, de organizarnos de manera más rápida y de llevar a cabo los estudios de investigación necesarios, fundamentalmente ensayos clínicos para tratar a los pacientes, de una manera coordinada en el territorio europeo y lo más rápidamente posible. Esto a nosotros nos sitúa bastante bien, porque el instituto, otra de las cosas que financia y que olvidé mencionar en la pregunta anterior, es una plataforma de ensayos clínicos que se llama SCREN, es decir, son unidades capaces de llevar a cabo ensayos clínicos, se presentan a la convocatoria y establecen una red para hacer posible el despliegue de un ensayo clínico fundamentalmente académico, como los que comentaba antes de nuestra convocatoria de ensayos clínicos académicos, pero también estaría disponible para llevar a cabo ensayos clínicos en el momento en el que existiera una pandemia y se propusiera un determinado tratamiento. De hecho, SCREN ya fue utilizada en un ensayo clínico que hubo de vacunas durante la pandemia, cuando se comparaba la estrategia, creo recordar, de AstraZeneca versus incluir una vacunación mixta con una de las vacunas de mRNA. Precisamente la pandemia de la COVID-19 nos forzó a impulsar la digitalización de la sanidad en tiempo récord y planteó una nueva manera de entender la atención sanitaria y médica, ¿no? Con la integración de la telemedicina, la inteligencia artificial o el Big Data. La gran pregunta que nos surge ahora es si está nuestro sistema preparado para integrar esas nuevas figuras necesarias para afrontar esta digitalización de la medicina, ¿no? Como pueden ser biomédicos, bioinformáticos u otros perfiles similares. Pues efectivamente es un reto, porque además nosotros no tenemos una historia clínica única, sino que cada comunidad tiene una o varias, como es el caso de la Comunidad de Madrid y de otras, varias historias médicas electrónicas, y el hacer que las historias se pongan en común y puedan ser interoperables y puedan servir para realizar investigación relevante de preguntas clínicas sobre los datos que ya tenemos, es muy importante. Hay muchas iniciativas. El Ministerio de Sanidad está impulsando precisamente la creación del espacio de datos europeo en lo que son sus competencias. Nosotros también, a través del programa de Impact Data, Impact es la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología, que se inició, la convocatoria salió
precisamente en el año de la pandemia, en septiembre de 2020, y que quiere impulsar la medicina de precisión. Y uno de los puntos clave de la medicina de precisión precisamente es la disponibilidad de los datos, la utilización de toda la información que el sistema tiene ya disponible para poder aprender más sobre el proceso de enfermedad. Como digo, nosotros seguimos impulsando. Este año hemos sacado una convocatoria en la que Impact Data ha vuelto a presentarse y le hemos concedido, ahora no recuerdo la financiación, y luego el Ministerio de Transformación Digital también ha sacado convocatorias con los fondos europeos para facilitar esta interconexión, interoperabilidad de los distintos agentes en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que lo acabaremos consiguiendo. Desde Europa también hay bastantes iniciativas en la creación del espacio europeo de datos de salud. Sé que en oncología nosotros lideramos dentro de Europa alguna iniciativa para poner en común datos de los pacientes de pacientes oncológicos, como digo. Y bueno, pues es un proceso complejo, pero creo que hay muchos actores ya trabajando en este sentido. Estás hablando justo de oncología, ¿no? Que ha sido tu línea de investigación prioritaria a lo largo de tu extensa trayectoria como investigadora. ¿Cuáles consideras que son los retos más urgentes para mejorar la investigación en epidemiología del cáncer en nuestro país? ¿Y cómo puede el Instituto de Salud Carlos III liderar estos avances? Bueno, pues seguramente retos son muchos. El primer reto tal vez no requiere mucha investigación, o sí investigación en implementación, porque hay cosas que sabemos, hay factores de riesgo plenamente establecidos que conocemos, que aumentan la probabilidad de desarrollar algunos de ellos, como el tabaco o la obesidad, están asociados no con un tipo de tumor concreto, sino con varios, y por tanto tendríamos que ser capaces de establecer medidas de salud pública que hagan que estos factores que son dañinos y que algunos de ellos no solo afectan al cáncer, sino también a las enfermedades crónicas más prevalentes, como son las cardiovasculares también, pues que fuéramos capaces de convencer a la población y de establecer políticas de salud pública. Me consta que el Ministerio de Sanidad lo está haciendo, pero en definitiva hay una parte importante de cómo gestionamos nuestro riesgo de enfermar que depende de la propia población. Otro reto que estamos intentando asumir es disponer de modelos predictivos mejores que nos permitan conocer el riesgo basal que tiene una persona, es decir, la probabilidad que tiene un determinado ciudadano de desarrollar aquellos tumores que son más frecuentes, y aplicar este tipo de modelos en prevención primaria, es decir, para evitar el tumor, y también en prevención secundaria, es decir, en los programas de cribado, de diagnóstico precoz de cáncer, ¿no? Hay un modelo europeo que está validado y que supongo que gracias a un proyecto del Instituto de Salud Carlos III, que ha conseguido un consorcio de varias comunidades autónomas, van a probar este modelo, que es el modelo Boadicea, y probablemente los programas de cribado de cáncer que conocemos en un futuro se modificarán teniendo en cuenta que no todas las personas tienen el mismo riesgo, y por tanto a lo mejor la intensidad con la que miramos y volvemos a hacer pruebas a la población pues va a depender precisamente de ese riesgo basal. Estos modelos normalmente combinan datos genéticos, nuestros genes determinan nuestra susceptibilidad basal, y datos también de exposiciones ambientales o de estilos de vida. Me gustaría que nos hablaras de las sinergias del Instituto de Salud Carlos III con otras entidades como pueden ser gobiernos, empresas u otras instituciones del ámbito médico investigador. ¿Qué relación tiene el centro con las asociaciones de pacientes, por ejemplo, y con las empresas privadas? ¿Cómo canalizáis este tipo de iniciativas colaborativas? Pues bueno, para empezar, dependemos de 2 ministerios, lo cual ya significa nos concibo a nosotros mismos como un puente entre ciencia y sanidad. Con las organizaciones de pacientes las tenemos muy presentes en todo lo que es la convocatoria de proyectos, la selección de proyectos. Ellos, los pacientes,
participan en la evaluación de los proyectos. Tenemos un acuerdo con la POP, que es la plataforma de organizaciones de pacientes, que no engloba una, sino a varias organizaciones, para precisamente tener en cuenta la voz de los pacientes a la hora de evaluar los proyectos y poder incorporar su perspectiva. Me consta que desde el CIBER, el Centro de Investigación Biomédica en Red, que tiene 13 áreas, desde ahí también impulsamos el incluir la voz de los pacientes, y muchos de los comités científicos de estas áreas incluyen ya pacientes, o sea, asociaciones de pacientes o asociaciones de la sociedad civil, para tener también esa perspectiva. Y luego, pues, hacemos muchas actividades divulgativas, y también queremos impulsar la formación de los pacientes, porque para que un paciente sea un buen evaluador o pueda aportar una perspectiva útil al sistema de qué incorporar o de cómo modificar convocatorias, etcétera, tiene que conocer un poquito los pasos de la ciencia, el método científico. No tiene que ser un experto, pero tiene que tener ciertos conocimientos. Y también tenemos premios en los institutos de investigación sanitaria, que es otra de las figuras que nosotros impulsamos. Evaluamos los institutos de investigación sanitarias, son la combinación de uno o varios hospitales con una universidad y a veces con otros centros de investigación. El eje vertebrador de un instituto siempre es el hospital, y con atención primaria requerimos que la atención primaria esté conectada con el hospital, y tenemos premios específicos para ellos, para visibilizar aquellas actividades que tienen de formación, de contacto con la sociedad y de divulgación. Y elegimos, este año hemos dado, si no recuerdo mal, son 4 o 5 premios, y los institutos son plenamente conscientes de que ahora mismo la medicina y la investigación tiene la P de participativa. No podemos estar desvinculados de la sociedad. El dinero con el que nosotros fomentamos la investigación viene de nuestros impuestos, y por tanto creo que los ciudadanos tienen que conocer lo que hacemos, y los pacientes mucho más, claro, porque son en muchos casos los primeros afectados, y también tienen algo que decir en cómo elegimos aquellas líneas que consideramos prioritarias. Marina, eres la tercera mujer al frente del Instituto de Salud Carlos III, después de Flora de Pablo y Raquel Giotti, a quien también hemos tenido aquí en nuestro podcast. ¿Cómo valoras a día de hoy la presencia de la mujer en la ciencia, por un lado, y en tu centro, por otro? Pues bueno, en la ciencia en general estamos mejorando, pero recuerdo una de las reuniones que tenemos los distintos OPIs con la secretaria general de investigación, con Eva Ortega, y traían a colación unos datos en los que se demostraba cómo en general en los OPIs, en los organismos públicos de investigación, cuando vas subiendo en los niveles de la carrera científica, pues te vas encontrando con un ratio de mujeres menor. Creo que afortunadamente en lo que son las ciencias de la salud esto ya no es así. De hecho, a lo mejor en un determinado momento vamos a tener el problema contrario, porque en el Sistema Nacional de Salud el 75% de los profesionales de todos los ámbitos en general, ¿no?, son mujeres. Y bueno, nosotros en el comité de dirección del instituto, ahora yo soy directora, pero hay varias mujeres, en los centros de investigación también, y creo que ahora ya podemos estar orgullosos de que dentro del Instituto de Salud Carlos III hay varias profesoras de investigación, que es el nivel más alto, más cualificado de la carrera investigadora que tenemos el personal funcionario de los OPIs. Así que yo creo que es algo que va a cambiar. En otros OPIs seguramente el proceso va más lento, porque la presencia de las mujeres en ramas como la biología fundamental o la astronomía, no lo sé, o las ingenierías en general, que está aumentando, pero todavía creo que pasarán unos años antes de que veamos esa igualdad. Bueno, Marina, esto va llegando a su fin, y a mí me gustaría saber qué deseos te quedan por cumplir en el ámbito profesional, porque, bueno, aunque a lo largo de tu extensa carrera has acumulado muchísimos logros, seguro que tienes todavía algún sueño por cumplir. ¿Qué te falta por tachar en la lista? Pues bueno, tengo bastantes, pero una de las razones hay 2 razones por las que yo
he abandonado mi carrera para dirigir el instituto porque pensaba que me situaba en una posición mejor para defender dos cosas. La primera es la cohorte Impact, es uno de los pilares de la estrategia Impact que mencionaba antes, que precisamente lo que pretende es tener una cohorte de al menos 200.000 personas que se están reclutando ahora mismo en todas las comunidades autónomas, en los centros de salud seleccionados, para poder desarrollar esos modelos predictivos de los que hablaba antes, que sean propios de nuestro país, porque cohortes en otros países, las más conocidas probablemente son las que se han llevado a cabo en Reino Unido y en Estados Unidos, pero nuestra población tiene genes diferentes y sobre todo hábitos de vida distintos. Entonces yo he sido hasta el año pasado la coordinadora de ese impulso en el que están participando con muchísima ilusión los centros de salud e investigadores de a lo largo de España, porque el protocolo de lo que estamos haciendo lo han decidido un conjunto de investigadores, más de 60 grupos de investigación, y lo que me queda por conseguir ahí es una financiación estable para que esto siga. La cohorte se ha creado y se ha impulsado con proyectos de investigación de 3 años, pero en otros países este tipo de iniciativas han sido decididas en el Parlamento con una financiación, pues en Alemania, por ejemplo, para 10 años. Creo que me gustaría, no sé si lo voy a conseguir, dejar la cohorte consolidada y aunque yo no la veré, quiero decir que no la veré como profesional y como investigadora, esos datos estarán disponibles para el conjunto de nuestro tejido investigador. Ese es mi objetivo. Y el segundo objetivo es reforzar los centros del propio instituto, ya que yo vengo de aquí, dejarlos en una posición mejor. Nosotros trabajamos muchísimo durante la pandemia y creo que después de la pandemia, es una percepción tal vez subjetiva, pero había un cierto desencanto de hemos dado el dos de pecho y ahora pues nadie se vuelve a acordar de nosotros, ¿no? Me gustaría dejar los centros mejor. De hecho, estamos impulsando pues unos nuevos estatutos, que nuestros estatutos son un poco viejos. También eso es un proceso participativo y que llevará tiempo, pero si cumplo estos dos objetivos me daré por satisfecha. Bueno, esperemos que así sea y que sea pronto. Muchas gracias. Siempre os pedimos, Marina, antes de acabar, que lancéis una pregunta a ciegas a nuestro próximo invitado. Y antes de formular tú una, me gustaría que respondieras a la que planteó nuestro último invitado, que casualmente es una persona a la que conoces muy bien porque trabaja contigo en el instituto, que es Carlos Martín Saborido, director de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el Instituto de Salud Carlos III. Y la pregunta que él nos planteaba era la siguiente. ¿Qué relevancia cree que tiene la utilización de unidades de investigación en políticas de salud para soportar decisiones a todos los niveles del sistema sanitario, a nivel de políticas de acceso, pero también a nivel de política regional, por ejemplo, para ayudar a esta desinversión o este análisis de la obsolescencia? Yo he fichado a Carlos para dirigir la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es parte del instituto, así que me alegro mucho de responder una pregunta suya. La respuesta es sí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no va a ser importante tener en cuenta la investigación clínica y la investigación en general para la toma de decisiones? El tema es que a veces no siempre es fácil. La ciencia muchas veces da respuestas que no son blanco o negro. Y a veces a nosotros nos queda un camino por recorrer para explicar mejor el contexto de los resultados que obtenemos y seguramente a los decisores políticos les queda también un camino para acercarse a los científicos. Creo que tenemos que desarrollar un lenguaje común. Esto pasa muchas veces cuando haces estudios multidisciplinares, tienes que acercarte a una persona que sabe lo que tú no sabes y que a veces tiene un lenguaje que no es el tuyo y tienes que hacer el esfuerzo por entenderte y desarrollar ese lenguaje común. Yo creo que con los decisores, yo creo que estamos avanzando en ese sentido, pero todavía nos queda un camino por recorrer. Ahora sí, Marina, te voy a pedir que lances tú la pregunta al siguiente invitado, que puede ser sobre gestión sanitaria, un tema de actualidad o incluso algo más personal que nos permita conocerle mejor, lo que tú quieras. Pues teniendo en cuenta que en la medicina de precisión ha puesto sobre la mesa la necesidad de incluir la prevención en toda la investigación y en todas las medidas tomadas dentro del sistema para hacerlo
para hacerlo sostenible, ¿qué medidas propondrías para impulsar la prevención dentro del Sistema Nacional de Salud? Estupendo, pues guardamos tu pregunta para el próximo invitado y ya te contaremos a ver qué nos responde. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, Marina, a ti por habernos acompañado hoy en Rima y Más. Y nada, ha sido un auténtico placer escucharte y aprender contigo. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre acceso al mercado, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Y mientras tanto, si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el sector sanitario, no olvides seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.